Existe un poder que desactiva manipuladores y paraliza agresivos. No está en lo que dices, sino en lo que no dices. El silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Mientras otros hablan, se justifican y atacan, tú callas. Y en ese vacío, ellos revelan quiénes son realmente. Hoy entenderás por qué el silencio estoico es estrategia pura. Cómo las mentes más fuertes de la historia lo usaron como arma. Y cómo convertirlo en tu mayor defensa psicológica. Cuando aprendes a callar con intención, los demás hablan sin control. Y ahí pierden. 1. La ley del vacío psicológico. Cuando tú callas, el otro siente la necesidad irracional de llenar ese espacio. Y al hacerlo, revela mucho más de lo que pretendía. Imagina esta situación. Estás en una reunión de trabajo. Un compañero te lanza una crítica velada, disfrazada de preocupación. Todos esperan tu respuesta. El impulso natural es defenderte, explicar, justificar tu posición. Pero si haces eso, entras en su juego. Le das exactamente lo que busca. Una reacción emocional que él puede usar contra ti más adelante. Ahora observa la estrategia estoica. No dices nada. Lo miras fijamente, sin expresión de enojo ni de nerviosismo. Solo presencia. 2 segundos. 3. 5. El silencio empieza a pesar. Él esperaba tu defensa, pero no llega. Y en ese vacío incómodo, él mismo empieza a hablar de nuevo. Bueno, no sé, quizás me he expresado mal. O solo digo que. Y ahí está. Acaba de revelar inseguridad. Acaba de mostrar que su ataque no tenía fundamento sólido. El vacío psicológico es devastador porque activa el sistema nervioso del otro. La mayoría de las personas no toleran el silencio en medio de un conflicto. Lo interpretan como juicio, como superioridad, como amenaza. Y para escapar de esa incomodidad, llenan el espacio con palabras que no controlaron. Palabras que les delatan. Séneca lo sabía. La conversación revela al hombre. Pero añadiríamos, la desesperación por romper el silencio revela aún más. Aplicación práctica. La próxima vez que alguien te provoque, te critique o intente manipularte emocionalmente, no respondas de inmediato. Míralo en silencio. No con agresividad, sino con calma absoluta. Deja que el peso del silencio haga el trabajo. En el 80% de los casos, el otro continuará hablando. Y en esas palabras adicionales encontrarás su verdadera intención, su inseguridad, o la confirmación de que no tiene nada real que decir. El silencio es tu radar. Úsalo antes de hablar, y verás cosas que otros no ven. 2. El espejo emocional invertido. Cuando alguien te ataca verbalmente esperando verte alterado y tú permaneces en silencio, su propia agresividad se refleja de vuelta hacia él. Se ve a sí mismo. Esto es profundamente incómodo para el agresor, porque su estrategia depende de tu reacción. Si tú reaccionas con ira, él justifica su ataque. Si reaccionas con tristeza, se siente poderoso. Pero si no reaccionas en absoluto, él queda expuesto ante sí mismo y ante los demás. Imagina que estás en una discusión familiar. Alguien eleva el tono, dice algo hiriente, busca hacerte explotar. En lugar de gritar de vuelta, tú bajas tu energía completamente. Respondes con silencio. No te vas. No lloras. Solo callas. Y mantienes contacto visual, sereno. ¿Qué sucede en la mente del otro? Confusión. Su arma, la provocación, no funcionó. Y en lugar de verte débil, empiezas a parecer inquietantemente fuerte. Porque solo las personas con verdadero control interno pueden permanecer inmóviles ante el caos emocional ajeno. El agresor empieza a sentir la incomodidad de su propia violencia verbal. Sin tu reacción como combustible, su fuego se apaga. Y de repente, él es el único que parece fuera de control. Tú no dijiste nada. Solo estuviste presente. Y eso basta para invertir completamente la dinámica de poder. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No estaba hablando de perdón blando. Estaba hablando de superioridad estratégica. Cuando te niegas a entrar en el nivel emocional del otro, automáticamente estás por encima de él. Y él lo siente. Ejemplo real. Conozco a un abogado que usa esta táctica en juicios.
Cuando un testigo o la parte contraria intenta desestabilizarlo con comentarios agresivos, él simplemente se queda en silencio, mirando fijamente, sin expresión. No interrumpe, no responde, espera. Y en el 90% de los casos, la otra parte comete errores, se contradice o dice algo que le perjudica. Porque el silencio genera ansiedad, y la ansiedad genera errores. Aplicación. Cuando alguien intente provocarte, visualiza tu silencio como un espejo. No estás ignorando, estás reflejando. Y lo que se refleja es la verdadera naturaleza del otro. Cuanto más agresivo sea, más ridículo parecerá cuando tú permanezcas en calma. No necesitas defenderte, solo necesitas no romperte. 3. El silencio como filtro de verdad. El silencio no solo revela las intenciones de los demás, también filtra las mentiras, las medias verdades y las manipulaciones. Porque las mentiras necesitan palabras rápidas. La verdad puede esperar. Esta es una estrategia profundamente filosófica. Los estoicos creían que la mayoría de los conflictos humanos nacen de juicios apresurados y palabras impulsivas. Epicteto enseñaba: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero podríamos ir más allá. Tenemos silencio para pensar antes de reaccionar. Cuando alguien te cuenta algo que suena extraño, que no encaja, que parece diseñado para manipularte, el instinto es responder rápido. No te creo o eso no tiene sentido. Pero si respondes así, cierras la puerta. El otro se pone a la defensiva, ajusta su historia, y pierdes la oportunidad de ver la mentira completa. En cambio, si callas y simplemente escuchas, el mentiroso sigue hablando. Y las mentiras, por naturaleza, necesitan adornos, necesitan justificaciones, necesitan más palabras. Y cuantas más palabras use, más incoherencias aparecerán. Ejemplo concreto. Un amigo te pide dinero prestado con una historia complicada. Algo sobre un problema bancario, un retraso inesperado, una emergencia. Si le cuestionas inmediatamente, él tiene preparada una respuesta. Pero si lo escuchas en silencio, sin interrumpir, sin aprobar ni desaprobar, él continuará explicando. Y en esa explicación extendida, empezarás a notar detalles que no cuadran, fechas que no coinciden, emociones exageradas, información innecesaria que solo se da cuando se intenta convencer. El silencio es el detector de mentiras más efectivo que existe, porque obliga al otro a llenar el vacío con contenido, y el contenido falso siempre tiene grietas. A nivel interno, esta táctica también te protege de tus propias reacciones impulsivas. Cuando sientes ira, confusión o miedo, el impulso es hacer algo, decir algo, actuar inmediatamente. Pero el estoicismo te enseña a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio se llama silencio interno. Antes de hablar, pregúntate: ¿es esto verdad? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, entonces calla. No por cobardía, sino por precisión. Porque las palabras equivocadas tienen consecuencias que el silencio nunca tendrá. Aplicación avanzada, en negociaciones, en conversaciones difíciles, en momentos de conflicto, practica el silencio activo. No es ignorar, es escuchar con total atención, sin planear tu respuesta mientras el otro habla. Solo absorber. Y cuando llegue tu turno, si lo que tienes que decir no es absolutamente necesario, no lo digas. Verás cómo el poder se desplaza hacia ti sin esfuerzo. Porque el que domina el silencio, domina la conversación. 4. El silencio como defensa contra la manipulación emocional. Los manipuladores necesitan tu reacción emocional para funcionar. El silencio los desactiva completamente porque elimina el combustible que alimenta su estrategia. Existe un tipo de persona que ha perfeccionado el arte de la manipulación emocional. No usan violencia física. No necesitan gritar. Su arma es más sutil y más peligrosa. Juegan con tu culpa, tu miedo, tu necesidad de aprobación. Te hacen sentir responsable de sus emociones. Te convierten en el villano de una historia que ellos mismos escribieron. Y su estrategia depende completamente de una cosa: que tú respondas emocionalmente. Si te sientes culpable, intentarás compensar. Si te sientes atacado, te defenderás. Si te sientes confundido,
pedirás explicaciones. Y en cada una de esas reacciones, ellos ganan terreno. Porque cada palabra que pronuncias, cada justificación que das, cada emoción que muestras, es información que pueden usar en tu contra más adelante. El mecanismo psicológico, la manipulación emocional, funciona creando un ciclo. El manipulador lanza un anzuelo emocional. Después de todo lo que he hecho por ti, siempre eres igual. No puedo creer que me hagas esto. Estas frases están diseñadas para generar una respuesta inmediata. Culpa, enojo, desesperación por aclarar las cosas. Pero aquí está el secreto que los estoicos comprendieron hace siglos. No tienes que entrar en ese ciclo. Puedes simplemente no participar. Ejemplo real de manipulación familiar. Imagina que un familiar te llama y comienza con "necesito hablar contigo sobre algo muy grave". Su tono es de preocupación, casi de víctima. Continúa diciendo que te ha visto distante últimamente, que parece que ya no te importa la familia, que siempre está ahí para ti pero tú nunca correspondes. Todo esto va acompañado de suspiros, pausas dramáticas, quizás hasta lágrimas. El instinto natural es saltar a tu defensa. Eso no es verdad. Siempre estoy cuando me necesitas. La semana pasada estuve. Y ahí está. Ya entraste. Ya estás justificándote. Ya estás en una posición defensiva. Y ahora el manipulador tiene control total de la conversación. Puede mover los límites, añadir nuevas acusaciones, cambiar el tema. Porque tú ya aceptaste el juego. La respuesta estoica: escuchas todo en silencio. No interrumpes. No te justificas. Cuando termina de hablar, haces una pausa. 3 segundos. 5. 10 si es necesario. Y entonces respondes con algo simple y neutral. Entiendo que te sientas así. Nada más. No admites culpa. No niegas nada. No entras en el debate emocional. ¿Qué sucede entonces? El manipulador no tiene dónde agarrarse. Su estrategia requería tu reacción emocional, y no la obtuvieron. Intentarán de nuevo, con más intensidad. ¿Eso es todo lo que vas a decir? O veo que no te importa en absoluto. Y tú permaneces en silencio. O repites, con la misma calma: entiendo que te sientas así. Esto no es frialdad emocional. Es claridad estratégica. Estás reconociendo sus emociones sin aceptar responsabilidad por ellas. Y estás negándote a participar en un juego diseñado para controlarte. Nivel avanzado. El silencio como revelador de patrones. Cuando usas el silencio repetidamente ante intentos de manipulación, algo fascinante sucede. El manipulador, al no obtener la respuesta emocional que busca, empieza a revelar su verdadero patrón de comportamiento. Si realmente hubiera una preocupación legítima, la conversación podría desarrollarse de forma constructiva e incluso sin tu justificación dramática. Pero si la intención era manipulación, el otro intensificará sus tácticas, se volverá más agresivo, o eventualmente se retirará frustrado. Y en cualquiera de esos casos, tú habrás confirmado la verdadera naturaleza de la interacción sin haber cedido un ápice de tu poder personal. Epicteto enseñaba: no son los acontecimientos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre esos acontecimientos. El manipulador intenta crear un acontecimiento emocional. Pero si tú no emites el juicio que él necesita, si permaneces en silencio observador, el acontecimiento pierde su poder. Aplicación práctica en el ámbito laboral. Un jefe o compañero usa la técnica del "estoy decepcionado contigo". No especifica exactamente qué hiciste mal, pero crea una atmósfera de desaprobación. Espera que tú te apresures a preguntar qué pasó, a disculparte, a prometer mejoras. En ese momento de vulnerabilidad, pueden insertarte nuevas responsabilidades, horarios extendidos, o simplemente erosionar tu confianza. La respuesta estoica: silencio. Esperas a que especifiquen exactamente cuál es el problema. Si no lo hacen, el problema no existe realmente. Y si lo hacen, ahora estás negociando desde una posición de información clara, no desde la culpa emocional. 5. La respiración del silencio. Control fisiológico. El silencio exterior comienza con el silencio interior. Y el silencio interior comienza con la respiración. Los estoicos sabían que mente y cuerpo están conectados.
No puedes tener control mental si tu cuerpo está en estado de alarma. Y no puedes mantener silencio estratégico si tu sistema nervioso está gritando por dentro. Aquí está la técnica que los antiguos no explicaron en detalle, pero que la neurociencia moderna confirma. La respiración controla el sistema nervioso, y el sistema nervioso controla tu capacidad de permanecer en silencio bajo presión. La ciencia detrás del silencio. Cuando alguien te provoca, tu amígdala, la parte del cerebro encargada de las respuestas de amenaza, se activa. Tu corazón acelera, tu respiración se vuelve superficial, y tu corteza prefrontal, la parte responsable del pensamiento racional, se desconecta parcialmente. En ese estado, el silencio estratégico es casi imposible. Reaccionarás impulsivamente. Pero hay un atajo neurológico. La respiración lenta y profunda activa el nervio vago, que envía señales de calma a tu cerebro. En menos de 30 segundos, puedes reducir significativamente tu respuesta de estrés. Y en ese estado de calma, el silencio deja de ser una lucha y se convierte en tu estado natural. La técnica del silencio respirado. Cuando sientas que alguien está a punto de provocarte, o cuando ya estés en medio de un conflicto, haz esto. Inhala profundamente por la nariz contando mentalmente hasta 4. Retén el aire contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6 u 8. Pausa natural. Repite 3 veces. Mientras haces esto, no estás ignorando a la otra persona. Estás presente. Simplemente no estás hablando. Y lo fascinante es que esto crea un doble efecto. Te calma a ti y desconcierta al otro. Porque tu lenguaje corporal dice estoy aquí. Estoy consciente. Pero tu silencio dice no voy a reaccionar como esperas. Ejemplo en situación de alta tensión. Estás en una discusión acalorada. La otra persona acaba de decir algo profundamente injusto o hiriente. Cada fibra de tu ser quiere responder con la misma intensidad. Pero en lugar de hacerlo, cierras brevemente los ojos, 1 segundo, inhalas profundamente, y exhalas con calma. Abres los ojos y miras a la persona en silencio. Ese micromomento de respiración consciente acaba de salvarte de decir algo de lo que podrías arrepentirte. Y ha creado una pausa que cambia por completo la dinámica de la conversación. El otro esperaba un contraataque verbal. Recibió presencia silenciosa. Y eso es infinitamente más poderoso. El silencio como meditación en movimiento. Marco Aurelio practicaba lo que hoy llamaríamos meditación estoica. No se retiraba a un monasterio. Meditaba en medio de campamentos militares, rodeado de ruido y caos. Y lo hacía precisamente con esta técnica, creando espacios de silencio interno a través del control consciente de su atención y su respiración. Tú puedes hacer lo mismo en tu vida diaria. Cada vez que alguien intenta sacarte de tu centro, cada vez que sientas la tentación de reaccionar impulsivamente, usa esos 3 segundos de respiración consciente. No es escapismo, es preparación estratégica. Estás reuniendo tu fuerza mental antes de decidir si vale la pena gastar palabras. Marco Aurelio. Puedes encontrar tranquilidad retirándote a tu propia mente. Hablaba de fortaleza interna. El silencio construye un espacio interior que el ruido externo no penetra. La mayoría vive en reacción constante, controlados por palabras y opiniones ajenas. Tú no eres la mayoría. Cuando dominas el silencio, dejas de ser reflejo. Te vuelves observador consciente. Eliges cuándo hablar, actuar o callar. Séneca. El sabio siempre piensa lo que dice. El poder superficial demuestra. El real simplemente es. Las personas más peligrosas no gritan. Observan, escuchan, responden cuando deciden. No puedes manipularlas ni provocarlas. Tú puedes ser esa persona. La paradoja. Menos hablas, más pesan tus palabras. Menos reaccionas, más impactas. La sociedad dice, exprésate constantemente. Pero eso beneficia a quienes quieren tu ruido descontrolado. El estoicismo enseña lo contrario. El silencio comunica confianza, control, profundidad. No necesitas validación externa. Cada vez que rechazas discusiones sin sentido, dices, mi energía tiene valor. Marco Aurelio. No odies a las personas malas. Obsérvalas y aprende cómo no ser.
Los grandes estoicos son recordados por presencia inquebrantable, no por discursos. Cada vez que eliges silencio sobre reacción, construyes carácter, cultivas sabiduría, te vuelves inmovible. El verdadero poder está en no necesitar la última palabra, porque no se trata de quién habló más, se trata de quién mantuvo el control. Protocolo de entrenamiento. ¿Cómo desarrollar el silencio estoico? Semana 1. Conciencia. Durante 7 días, simplemente observa cuando hablas por impulso versus cuando hablas por elección. No intentes cambiar nada todavía. Solo nota los momentos en que sientes la urgencia de responder inmediatamente, de justificarte, de llenar el silencio. Anótalos mentalmente o en un diario. Esta conciencia es el primer paso. Semana 2. Pausas micro. Introduce pausas de 3 segundos antes de responder a cualquier cosa que te genere reacción emocional. No importa cuán pequeña sea. Alguien te critica, pausa de 3 segundos. Alguien te pregunta algo incómodo, pausa de 3 segundos. Esto entrena tu cerebro para crear espacio entre estímulo y respuesta. Semana 3. Silencio selectivo. Elige una situación diaria en la que normalmente hablarías o te defenderías y simplemente calla. Puede ser en una reunión cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo. Puede ser en una conversación familiar cuando te lanzan una indirecta. No respondas. Solo observa qué sucede cuando no llenas ese espacio. Semana 4. Integración. Ahora combina todo. Conciencia de tus impulsos, pausas antes de responder, y silencio estratégico en situaciones clave. Empezarás a notar que el silencio ya no se siente incómodo. Se siente poderoso, natural, como tu estado base en lugar de una técnica que tienes que forzar. Práctica avanzada. El diario estoico del silencio. Al final de cada día, dedica 5 minutos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿En qué momentos hoy hablé cuando no era necesario? ¿Qué habría pasado si hubiera callado? ¿Hubo algún momento en que mi silencio reveló algo importante sobre la otra persona? ¿Me sentí más en control cuando callé o cuando hablé? ¿Hay alguna relación o situación donde necesito aplicar más silencio estratégico? Estas reflexiones consolidan el aprendizaje. No se trata solo de practicar el silencio en el momento, sino de entender profundamente su efecto en tu vida y tus relaciones. El silencio estoico es un arma que solo necesita disciplina. Aprendiste 5 tácticas: vacío psicológico, espejo invertido, filtro de verdad, antimanipulación y respiración del silencio. Pero el conocimiento sin práctica es entretenimiento. La transformación ocurre cuando el silencio se vuelve tu respuesta natural. Pregúntate siempre, ¿qué pasaría si callo? ¿Merece mi energía? Practícalo y verás cómo el silencio se convierte en tu fortaleza invisible. Mientras otros luchan por tener razón, tú luchas por control. Y el control siempre gana. Tu silencio es revolución. Tu pausa es poder. No demuestres nada. Solo sé inquebrantable. Marco Aurelio lo dijo hace 2000 años, y sigue siendo verdad hoy. El mejor guerrero no es el que ataca sin pensar. Es el que no necesita atacar para vencer. El silencio no es debilidad. Es estrategia pura. Y ahora, es tuyo.